microvasculares van a ocurrir, ¿no? Este esquema nos muestra, ¿no? En nuestro país cómo el caso de las mujeres, ¿no? Siempre es más prevalente, ¿no? La diabetes que en varones. Aquí desde el 2019 nos muestra pues un incremento, ¿no? Es preocupante porque, por ejemplo, el año 2025 hubo un pico, ¿no? De casos de diabetes. Hasta el 2021 y estaba reportado de que la complicación más frecuente de la diabetes era la polineuropatía, seguido de la nefropatía diabética. También sabemos que podemos clasificar la diabetes en tres tipos, ¿no? La de diabetes, en este caso la diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente por desórdenes de alimentos o en la ingesta de alimentos. Tenemos la diabetes gestacional y la diabetes de tipo 1. Los factores más frecuentes en este caso, los factores asociados a la diabetes es obesidad, hipertensión arterial, así como la dislipidemia. Con respecto a los valores normales en ayunas, debemos considerar pues que los valores deben estar entre 80 y 100, ¿no? Después de haber ingerido glucosa no debe pasar los 140. Una glucemia al azar debe ser menos de 140 y digamos ya el gol estándar, la hemoglobina glicada, que nos muestra cómo ha sido el historial de la diabetes al menos en 3 meses, debe ser de 5.7%. Muy bien. Con respecto a la insulina toma fuerza pues desde el año 1921 en paralelo junto con un antidiabético muy conocido, ¿no? Con las biguanidas. Solo que la insulina pues tuvo mayor auge, por así decirlo, porque prácticamente mejoró, ¿no? El estado de los pacientes, ¿no? El caso epónimo es de este niño de Leonard Thompson, ¿no? Un niño que pues como ven acá estaba bajo de peso y luego del tratamiento con insulina pues pudo hacer una vida normal, ¿no? Entonces, Banting y MacLeod en 1923 se les otorga el Premio Nobel de Medicina, ¿no? En ese entonces. Como sabemos también la insulina se inicia su segregación es como la proinsulina, ¿no? Luego se pierde esta cadena peptídica y nos queda la doble cadena de la insulina humana, ¿no? Bien. También sabemos que la insulina, ¿no? Siempre va a buscar a su receptor, es un receptor de tipo tirosikinasa, ¿verdad? Al activar, o en todo caso, al unirse a la unidad alfa, ¿no? Se va a fosforilar la unidad beta y a su vez va a atraer a los sustratos de los receptores de insulina, que a su vez atrae a la PI3K, ¿verdad? Y en la membrana lipídica va a también atraer al AKT, va a fosforilar el AKT y vamos a tener los diversos efectos de la vía de señalización, sustrato del receptor de insulina 1, PI3K, AKT, ¿no? Todos estos efectos se pueden observar, como pueden ver aquí, hay una inhibición de la caspasa 9, eso conlleva una disminución de la apoptosis, hay una inhibición de la quinasa de la glucógeno sintasa, esto va a conllevar a un aumento de la síntesis de glucógeno, ¿no? Tenemos una activación del mTOR, esto va a aumentar la síntesis de proteínas, va a inhibir a la FOXO, ¿no? A la FOXO nuclear, esto va a aumentar la adipogénesis. Por si acaso, esta adipogénesis es una adipogénesis beneficiosa porque va a ayudar a distribuir los lípidos adecuadamente y a su vez va a disminuir la gluconeogénesis, ¿no? Y además está mencionar que gracias a esta vía PI3-AKT hay una translocación del GLUT4 hacia la membrana de las células. Entonces, como efectos fisiológicos, la insulina aumenta la captación de glucosa en el músculo, ¿no? Incrementa el almacenamiento de glucógeno, aminoácidos y ácidos grasos,
aumenta el almacenamiento de la glucosa en tejido adiposo, aumenta el almacenamiento de la energía, disminuye o inhibe la producción de la glucosa por el hígado, disminuye la liberación de energía almacenada. Y es importante también mencionar a los transportadores de glucosa, ¿no?, que están en los diversos órganos. También ustedes saben pues que el transportador GLUT4 es el transportador que depende, ¿no?, de la insulina, es decir, gracias a la activación del PI3K, el GLUT4 se trasloca hacia las membranas de las células para permitir el paso de la glucosa, ¿no? Sin embargo, esta vía PI3K no quiere decir que no va a actuar en otras células. Obviamente, al haber presencia de glucosa o transporte de glucosa en los diferentes órganos, gracias a las glucoquinasas o exoquinasas se van a almacenar glucosa en las diversas células, ¿no? Como sabemos también, la insulina, ¿no?, va a secretarse en las células beta del páncreas, ¿no? Todos ya conocemos al receptor en este caso al transportador GLUT2, ingresa la glucosa se va a almacenar en la glucosa 6-fosfatasa, y esto va a aumentar el ATP, por lo tanto bloquea el canal de potasio, permite la apertura del canal de calcio y se liberan los gránulos de insulina, ¿no?, al torrente sanguíneo. Esta liberación de insulina ocurre en dos etapas o dos fases, ¿no? La primera etapa, ¿no?, que es de los 10 a los 15 minutos, y la segunda etapa, que ocurre entre los 90 y 120 minutos. La segunda etapa es una etapa basal, prácticamente que va a durar hasta el momento de una nueva ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, todos los tratamientos de insulina están orientados a simular estas dos etapas. En la diabetes mellitus tipo 2, como bien sabemos, se inicia pues con la resistencia a la insulina, ¿no?, que prácticamente este proceso inicia mucho tiempo antes de diagnosticar diabetes, por eso se le conoce como la historia de la diabetes. Y en ese sentido, pues es importante mencionar pues que si un paciente no controla adecuadamente los niveles de glucosa, poco a poco se va a ir pues desensibilizando, ¿no?, en este caso el sistema, y finalmente pues va a llegar a una resistencia a la insulina propiamente caracterizada por la carencia de la translocación del GLUT4 hacia la membrana de las células. Esto principalmente ocurre, como bien sabemos, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. La resistencia a la insulina va a conllevar, o en todo caso va a ser un factor preponderante pues para poder mencionar el octeto ominoso, ¿no?, que prácticamente iniciaríamos, ¿no?, con un incremento, ¿no?, del glucagón en las células beta de los islotes, en las células alfa de los islotes, ¿no?, una disminución de la secreción de la insulina, luego también un incremento de la producción de glucosa hepática, luego como ya mencionamos, una disminución de la recaptación de la glucosa, un aumento de la lipólisis, ¿no?, un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel de los túbulos contorneal proximal en el riñón, y una disfunción de la neurotransmisión, y finalmente también una disminución de las hormonas incretinas que van a ayudar a la liberación de la insulina. Entonces todo esto se complica y puede obviamente ocasionar las complicaciones diabéticas. Tenemos dos tipos de insulina, como bien sabemos, la insulina humana y los análogos de insulina. Esto no quiere decir que la insulina humana se produzca pues a partir de animales o de humanos, ¿no?, sino que mantiene su cadena o su doble cadena, ¿no?, de aminoácidos, tal cual una insulina humana.
En el caso de los análogos de insulina, ¿no? Ya tienen ciertas modificaciones que van a permitir, en este caso, una absorción mucho más rápida, como también una absorción mucho más lenta, ¿no? Entonces, ambos casos de insulina, tanto la humana como los análogos de insulina, pues son sintetizados bajo la tecnología del ADN recombinante, ¿no? En el primer caso tenemos las insulinas, por ejemplo, ultra rápidas, y en el segundo caso las insulinas prolongadas. El uso clínico que se le da a las insulinas, en este caso la insulina humana, generalmente en esquemas convencionales o mixtos, ¿no? En tanto, los análogos de insulina son preferidos en la terapia intensiva basal bolo por su perfil fisiológico más cercano al natural. El riesgo de hipoglucemia está presente, ¿no? Principalmente pues, en las insulinas humanas, ¿no? En este caso, sobre todo la NPH, ¿no? Porque es una insulina, es entre todas la menor predecible, ¿no? Entonces es muy frecuente, ¿no? Pero en este caso los análogos de insulina también presentan la hipoglucemia, pero no están marcados, pues, ¿no? Como las humanas. Sin embargo, la ventaja de las insulinas humanas es que producen menos reacciones alérgicas. En cambio, las insulinas análogas sí van a producir reacciones alérgicas. Aquí solamente para ver un esquema y poder entender químicamente o en fisicoquímica, es que las insulinas ultra rápidas, como por ejemplo las Lispro, ¿no? Las Lispro, las PAR, pues son pequeños monómeros de insulina que prácticamente van a ser rápidamente absorbidos, ¿no? Una vez depositados en el tejido subcutáneo. Las insulinas intermedias, como la NPH, por ejemplo, son dímeros de insulina, mientras que las insulinas de acción prolongada o las que demoran en absorberse son hexámeros de insulina, ¿no? Esta es la principal característica de las insulinas. Otra característica principal de estas insulinas es que las de acción prolongada se unen, ¿no? en diferente grado a la albúmina, que prácticamente ese es su depósito para que a partir de ahí se vayan absorbiendo de a poquitos y lleguen al torrente sanguíneo. Referente a la farmacocinética de las insulinas, ¿no? También las podemos clasificar. Habíamos mencionado, ¿verdad?, que lo que se trata de simular es la doble fase de la secreción de insulina. Por lo tanto, podemos clasificarlas, fíjense, las insulinas en bolo, ¿no? Y las insulinas basales. En las insulinas en bolo tenemos las insulinas ultra rápidas, ¿no? Que son muy conocidas por nosotros, Aspar, Lispro, Glulicina. Mientras que las insulinas en bolo, que demora un poquito más, es la insulina regular, ¿no? Como pueden observar, las ultra rápidas, su inicio de acción es muy rápido, entre 5 a 15 minutos, mientras que la insulina regular es de 30 a 60 minutos. Tenemos las insulinas basales, en este caso la NPH, ¿no? Esta insulina, como ya mencionamos, es una insulina poco predecible, ¿no? Y la ventaja sería pues que es económica y que produce pocas reacciones alérgicas, ¿no? A la larga, estas dos insulinas, tanto la regular como la NPH, están ampliamente o son muy usadas todavía, ¿no? En los establecimientos de salud del MINSA como de salud. Tenemos las insulinas basales ya de acción prolongada, tenemos la de Termil, la Glargina, la de Gludec. En este caso de insulinas, como pueden observar, su duración es mucho más rápida. La ventaja frente a la NPH es que estas insulinas tienden a producir menos hipoglicemia. Bueno, como ya mencionamos, la insulina ideal basal es la que va a permitir un nivel basal de glucosa, pues, y permita el nivel de glucosa estar dentro de los valores adecuados. Las insulinas se administran por vía subcutánea, ¿no?
A este nivel, como pueden observar, la idea es que la administración tenga que ser rotativa para evitar la lipodistrofia, ¿no? En casos de emergencia, ¿no?, podemos usar la vía intravenosa. Como una emergencia sería pues la cetoacidosis diabética. También hay presentaciones, no es muy común en realidad, pero sí la hay, ¿no? Son las insulinas inhalatorias, ¿no? Lo que se buscaba con estas insulinas era pues disminuir la aplicación, o en este caso parenteral, ¿no? Sin embargo, como producen muchos efectos adversos, principalmente la tos en pacientes con asma, con EPOC, no es cómodo, ¿no? Y se ha reportado que en el uso, pues siempre los pacientes prefieren las insulinas administradas por vía subcutánea. Tenemos en presentaciones los frascos viales, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con los frascos viales, sobre todo mantener la cadena de frío y su transporte a pesar de que son fármacos sintéticos, fármacos con excipientes y todo lo demás, sin embargo la cadena polipeptídica es bastante débil y puede romperse, ¿no? Si se rompe la cadena, prácticamente no le estaríamos administrando una insulina adecuada al paciente, ¿no? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, no solamente con la cadena de frío, sino con el transporte, ¿no? No puede haber mucha agitación. También tenemos los cartuchos, las plumas precargadas, ¿no? Las bombas de insulina, ¿no? Como sabemos, las bombas de insulina principalmente, estas van a simular tanto la primera fase como la segunda fase, y prácticamente están compuestas por las insulinas de acción ultra rápida, ¿no? No se usan generalmente las insulinas de acción prolongada por las bombas porque en este caso, por lo mismo que son suspensiones, pueden atrofiar digamos las vías, y al final pues el paciente no va a recibir una terapia adecuada, ¿no? Entonces, por lo general las bombas de insulina son de las insulinas ultra rápidas. La hipoglicemia es una reacción adversa muy frecuente en las insulinas, como ya mencionamos. Los factores que pueden predisponer a la hipoglicemia son las dosis grandes. Esto en farmacovigilancia es muy frecuente, jóvenes. ¿Qué quiere decir dosis grande? Bueno, se ve muy general, ¿no? Sin embargo, en los reportes de farmacovigilancia se ha visto que muchas veces por el tema de hacer rápido, estamos hablando de error de administración, error de medicación, ¿no? Entonces el paciente recibe dosis grande por un tal pues de que baje rápido la glucosa, ¿no? Pero no se le hace el monitoreo adecuado. Ese es un problema que es hasta ahora muy frecuente. Otro factor es la insuficiencia suprarrenal, la insuficiencia hipoficiaria, ¿no? El ejercicio, la neuropatía del sistema nervioso autónomo, ¿no? Las hipoglicemias las podemos clasificar en leve, moderada y severa, ¿no? Otros efectos adversos son las alergias, como ya les había mencionado, ¿no? En este caso, cuando aparecen las alergias, lo mejor es usar las insulinas humanas, ¿no? En este caso, NPH o la cristalina o la regular, o conocida como regular también. La lipodistrofia, ¿no? Es en el lugar de administración. La resistencia a la insulina, en este caso ese es al inicio, ¿no? Es decir, aparentemente no se controla el nivel de glucosa a un inicio, por eso es muy importante hacerle el seguimiento al paciente, ¿no? Y bueno, luego ya cuando digamos pasado 2 o 3 semanas, el paciente ya llega a su, digamos, ya a su control de rutina. El edema por insulina también es muy frecuente al inicio, se resuelve solo. Tenemos la presbicia por insulina, ¿no? También al inicio, que se resuelve solo. Y muy importante tener en cuenta el fenómeno de Somogyi, ¿no? Que al final esa es una hiperglicemia en la mañana. Esto ocurre porque aproximadamente entre 2 y 3 de la madrugada, si es que le has dado alta dosis de insulina al paciente, pues baja, ¿no? O sea, a esos pacientes, para saber si tienen fenómeno de Somogyi, a esa hora hay que medirle la glucosa. Si la glucosa está muy baja, entonces es por
que hay una, o sea, ese es el motivo, ¿no? Una compensación y en la mañana vas a encontrar la glucosa elevada, ¿no? Entonces la solución es reducir la dosis nocturna de insulina, ¿no? Por eso ven cuán importante es entonces la titulación de la insulina en un inicio, ¿no? Y por qué es muy frecuente el reporte de reacciones adversas por falta de una titulación adecuada. Bien. La insulina regular se usa pues para cetoacidosis diabética de moderada a severa, se puede administrar por vía intravenosa. Las ultracortas como Lispro y Aspart, ¿no? Si es una cetoacidosis leve, puede ser mediante una subcutánea, ¿no? De Lispro o Aspart. Si ya pasamos a moderado a severo, ahí sí intravenoso regular. Bien, aquí en este estudio pues justamente se ha demostrado, ¿no? De que la insulina regular comparada con las ultrarrápidas, sobre todo en los casos de leve a moderada, se resuelve mediante la administración intravenosa, ¿no? En este estudio tenemos una comparación entre la glulicina versus la Aspart, ¿no? Hubo una disminución de la reducción de la hemoglobina glicada, ¿no? Muy similar. Presentó mayor lipodistrofia con la glulicina y menos casos de hipoglicemias graves con el caso de la glulicina. La NPH, como ya mencionamos, es entre todas las insulinas la que presenta mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Por sus características farmacocinéticas, ¿no? La NPH, por eso es impredecible, ¿no? Se puede usar también como monoterapia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en aquellos pacientes que no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales por vía oral. Tenemos a la glargina, ¿no? En este caso hay dos tipos de glargina, ¿no? La glargina de 100 unidades y la glargina de 300, ¿no? La última que se aprobó es la de 300, ¿no? Buscando siempre un mejor control del nivel de glucosa, ¿no? Sin embargo, ya en los reportes posteriores se va a ver pues de que la glargina de 300 o la de 100 tienen la misma eficacia. Tenemos la insulina de Determir, ¿no? En este caso aprobada en el 2005, ¿no? La Determir requiere de 2 dosis, se une la albúmina, categoría B en el embarazo, y produce menor hipoglicemia que la NPH. Tenemos la de Gludec, ¿no? Que es de segunda generación, se aprobó en el 2013, es mucho más predecible incluso que la de Determir y pues se podría decir que es la que tiene menos eventos de hipoglicemia. Bueno, estos son estudios donde se han comparado las insulinas. Lo que quería llegar aquí es a estas insulinas de última generación, se podría decir. La Icodec se acaba, bueno, unos 3 meses en marzo, ¿no? En marzo fue aprobada la Icodec, son insulinas semanales. La Exitora Alfa también está pronto a aprobarse y la ventaja es que dura incluso hasta 17 días, mientras que la Icodec 8 días, ¿no? Estas insulinas principalmente se unen a la albúmina de una manera reversible, un poco más fuerte que por ejemplo la de Gludec, y aquí más que nada lo que se busca es la comodidad en el paciente, ¿no? Obviamente al administrar semanalmente van a haber mucho menos inyecciones, ¿no? Por ahora están orientadas principalmente para el tratamiento de diabetes tipo 2, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que requieren, ¿no? Tratamiento con NPH podrían usar como alternativa, en este caso la Icodec. Bueno, sin embargo, la Icodec a nuestro país todavía no ha llegado, está aprobado por la FDA hasta en marzo de este año, ¿no? La Exitora Alfa todavía no cuenta con aprobación, sus ensayos clínicos todavía están en fase 3.
Bueno, estas son las comparaciones que demuestran pues la eficacia de la ICODEC en el control de la diabetes tipo 2. Las mezclas de insulinas, la clásica, 70% NPH y 30% regular, ¿no? Eso en los hospitales. También tenemos los análogos de insulinas, la Novomix, 30% Aspar, 70% protamina de Aspar, ¿no? La Humalog, 25 lispro, 75 protamina de lispro. La Humalog Mix, 50 lispros, 50 protamina de lispro. Bien. Con respecto a los fármacos antihiperglicemiantes, los podemos clasificar como los fármacos que actúan sobre la resistencia a la insulina, ¿no? En este caso tenemos a los insulinos sensibilizadores como las biguanidas y las tiazolidinionas. Luego a los moduladores de la función de las células beta del páncreas, ¿no? En este caso estamos considerando a los secretagogos, ¿ya? Y a los análogos de amilina. Los fármacos que actúan sobre el eje incretínico, estamos considerando a los agonistas de los receptores GLP-1 y los que actualmente también son a los agonistas de los GIP, ¿no? Los inhibidores de la DPP4 también. Y para el manejo de la absorción, ¿no? Y de la excreción de la glucosa tenemos a los inhibidores del alfa-glucosidasa intestinal, secuestradores de los ácidos biliares y los inhibidores del SGLT2. Bien, en primer lugar tenemos a las biguanidas, ¿no? De los que ayudan a mejorar la resistencia a la insulina. Solo para comentarles, la biguanida proviene pues del Galega officinalis. Al inicio les mencioné que la metformina prácticamente casi al mismo tiempo que la insulina, ¿no? Se hizo estudios. Sin embargo, quien tuvo mayor evidencia clínica, obviamente por la recuperación rápida, fue la insulina, ¿no? Las biguanidas recién toman interés en el año de 1970 y es hasta 1997 o 98 donde recién se aprueba el uso de las biguanidas. Proviene de la Galega officinalis, como ven acá, es una especie vegetal que crece en Europa, ¿ya? Obviamente a partir de acá se obtuvo las guanidinas, que es la sustancia química propiamente extraída de acá, ¿no? Esas guanidinas ya sintéticamente actualmente, ¿no? Son prácticamente dos moléculas, por eso se dice que son biguanidas y son las que las usamos en la actualidad, ¿no? Sobre todo para los casos de diabetes en primera línea. A ver, aquí tenemos un mecanismo de acción clásico, ¿ya? Por si acaso, que es inhibir el complejo 1 de natoxidasa. O sea, la clásica, ¿no? La metformina entra al hepatocito, busca su receptor OCT1, llega a la mitocondria, en la mitocondria, ahí está, en la cadena respiratoria, a este nivel lo bloquea, ¿no? Y producto de este bloqueo, ¿qué ocurre? Disminuye el ATP, aumenta el AMP y por lo tanto hay una activación del AMP quinasa. ¿Ya? Hasta ahí es un mecanismo clásico. Sin embargo, esta revisión, ¿ya? Realizada en el año 2024 recopila varias evidencias preclínicas y clínicas, ¿ya? Donde pues, se demuestra que para que ocurra esto, este mecanismo clásico, debería llegar al menos 1000 micromoles de metformina, pero las evidencias muestran que administrando las dosis clínicas solamente se llega de 10 a 40 micromol. Entonces la pregunta es, con estos 10 y 40 micromol, ¿podrá bloquear, como dice acá, ¿no? La cadena respiratoria? Ahí queda la duda, ¿no? Sin embargo, esos estudios también demostraron que lo que hace, ¿no? Es inhibir a la
a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Y qué ocurre cuando inhibes a esta enzima? Aumenta el estado redox citosólico, que prácticamente es similar, lo vamos a ver acá. Hay un aumento del NAD, ¿ya? Del NAD, el NADH, y producto de esto, de este estado de redox citosólico, entonces va a inhibir a una de las tres vías principales, ¿no? En este caso la lactato y el glicerol. La alanina, que también es otra fuente de glucosa, no se ve alterada. Y es justamente ahí donde toma fuerza porque, como ustedes saben, la metformina es un fármaco que no produce hipoglicemia. O sea, es un fármaco seguro en ese sentido. Si nosotros nos remontamos a este mecanismo de acción clásico, entonces sí estaríamos frente a un fármaco hipoglicemiante. Entonces, lo que mejor se puede explicar hasta ahora es que la metformina inhibe a la GPD2, ¿no? Inhibiendo la producción de glucosa a partir del lactato y del glicerol. En otras palabras, lo que estamos aquí es frente a un mecanismo, vamos a decir, ya más actualizado. Por eso es que ustedes, si es que buscan el mecanismo de acción de la metformina, ahora ya no dice de manera drástica, ¿no? Inhibe ¿cómo se llama? Inhibe la cadena respiratoria, sino dice inhibe parcialmente la cadena respiratoria, ¿no? Entonces la explicación sería en este punto. Bueno, obviamente al aumentar el redox citosólico, pues sí, obviamente va a haber un aumento del AMPK quinasa, ¿no? Solo que es de manera gradual, sin afectarse el electrolítico. Otro detalle más acá, tengan en cuenta, chicos, que al inhibir la lactato deshidrogenasa va a aumentar lactato, ¿no? Por eso es que la metformina, uno de sus efectos adversos es la acidosis láctica, ¿no? Cuando aumenta el AMPK, en consecuencia vamos a tener un aumento, ¿no? En este caso de la transcripción, ya así de manera general, la transcripción de proteínas, ¿no? En este caso de la GLUT4. Asimismo vamos a tener un aumento, una disminución en este caso, ¿no? De los genes que producen las proteínas PEC y la G6-Pasa, ¿no? En este caso inhibe la gluconeogénesis. También va a disminuir la transcripción de la proteína quinasa A, por lo tanto va a haber una disminución de la respuesta al glucagón. Va a haber una disminución, ¿no? De la transcripción del malonil coenzima A, por lo tanto una disminución de la lipogénesis. Ahora, como sabemos, la metformina es un fármaco, ¿no? Ya se envía por vía oral. Sin embargo, la biodisponibilidad no es del 100%, ni siquiera del 90%, es mucho menos. A veces llega hasta 50, 60%. Y la pregunta es, entonces, ¿qué ocurre, ¿no? O por qué es tan, digamos, la metformina hasta ahora un medicamento de primera elección, ¿no? Y es que resulta, estimados jóvenes, que a nivel de otros tejidos, por ejemplo, ¿no? En el intestino delgado también hay estos receptores OCT1. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La metformina, así como en la mitocondria del hepatocito, entra a la mitocondria de las células del intestino delgado a través de este receptor. ¿Y qué puede producir ahí? Lo mismo, ¿no? Inhibir la gluconeogénesis. En este caso, ¿ya? Al ocurrir eso, habría una alteración de la microbiota intestinal, un aumento de esta hormona incretina, el GLP-1, un aumento de la secreción de esta hormona, GDF15, lo cual pues obviamente va a reducir el apetito y por ende el peso. A nivel renal también hay este receptor y
como sabemos, la metformina en muchos textos dice, ¿no?, que inhibe la gluconeogénesis, ¿no?, parte en el hígado y también en el riñón, y es justamente porque tiene este receptor. En el músculo esquelético también hay receptores, bueno, en este caso principalmente el OST2, ¿no?, y que va a mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, con esto quiero mencionar que la insulina no solamente su efecto es a nivel hepático, ¿no?, justamente gracias a que no se absorbe todo, obviamente eso no es lo que se quería, pero la realidad es esa, como no se absorbe todo, entonces también puede actuar sobre otros órganos. Bien, entonces la metformina hasta el momento ha demostrado, ¿no?, ser un buen fármaco en la disminución de la gluconeogénesis, disminuye el peso, reduce la hemoglobina glicada en 1.5%. Este es otro de los puntos por los que la metformina es muy interesante o es muy buena, ¿no? Sin embargo, las reacciones adversas, sobre todo las que están en rojo, son las más frecuentes, y diarrea, anorexia, náusea, vómito. En estudios de farmacovigilancia, lo que se ha demostrado es una falta de adherencia justamente por estos eventos adversos, ¿no? Falta de adherencia quiere decir que el paciente no toma en sus momentos, lo deja y no hay un seguimiento o no hay una constancia. Bueno, aparte de eso, también disminuye la vitamina B12 o la absorción de vitamina B12, aumenta la homocisteína y por ende la acidosis, y como ya mencioné, puede aumentar la acidosis láctica. Sin embargo, la metformina, antes había otro fármaco, la fenformina, que ya no se usa. La fenformina, a diferencia de la metformina, sí producía una acidosis láctica más marcada. La metformina todavía mantiene, pero es leve, es mínimo. Ya, volviendo acá. Lo más frecuente por el cual el paciente lo deja son todo lo que está rojito. Este estudio, ¿ya?, nos muestra, ¿ya?, que los pacientes, ¿no?, o que la incidencia de reacciones adversas gastrointestinales es menor en los pacientes que reciben metformina de liberación prolongada. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que los pacientes que reciben la metformina normal, entonces, pues van a producir muchos eventos adversos. El punto es el siguiente, jóvenes, y eso más que nada lo traje acá para una reflexión. ¿Cuánto está una metformina de acción prolongada? Cada tabletita está 1 sol 10. Cada tableta. Y una metformina, vamos a decir que no es de acción prolongada, está pues 20 centavos, 30 centavos. ¿Cuánta diferencia hay, no? El punto es, y esto ya queda reflexión para el profesional de salud, ¿tan caro será una tableta de liberación prolongada? ¿Tan inaccesible será una tableta de liberación prolongada? La respuesta, hay que obviamente tener mucho cuidado en el sentido de que hay que ser objetivos, ¿no? Pero yo creo de que se puede hacer un esfuerzo, ¿no? Ustedes, futuros médicos, gestores de salud, ¿no?, tienen que enfocarse mucho en esto, ¿no?, en la adherencia al tratamiento del paciente. Bien, continuamos con otro insulino sensibilizador, pues que son los que activan las PAR gamma, ¿no? Bueno, como ustedes saben, esto lo que va a activar es este receptor PAR gamma, que al final se va a traslocar al núcleo, y en el núcleo, ¿no?, van a producirse transcripciones génicas para producir las diversas proteínas. En este caso, lo que se asemejaría a la metformina, mal ejemplo, la metformina de por sí es gracias al AMPK. En este caso, el PAR gamma produce proteínas de por sí solas que aumentan la producción de GLUT4, ¿no? Aumentan la lipodectina, aumentan los receptores de insulina, aumenta la lipoproteína lipasa. Ojo, mucho cuidado acá. Si bien es cierto, aumenta
lipoproteína lipasa y por lo tanto almacenamiento de lípidos, eso no quiere decir que pues es un fármaco malo. Este almacenamiento de lípidos es una redistribución, ¿no?, de la grasa visceral, por ejemplo, hacia las reservas subcutáneas, ¿ya? Entonces, este aumento de la lipoproteína lipasa al final es beneficioso. Lo único que sí, al paciente, pues, al aumentar las reservas de grasa a nivel subcutáneo, también va a aumentar el peso, ¿no? Aumenta las FAT, ¿no?, transporte de ácido graso, que también es beneficioso. Y un detalle muy interesante y bastante interesante es inhibe a los genes inflamatorios, ¿no? En este caso, los genes inflamatorios estamos hablando de las citoquinas, pues, ¿no?, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, por lo tanto, este fármaco, ¿no?, muchas veces ha sido usado para los pacientes con hígado graso, por ejemplo, por su capacidad de redistribuir las reservas de grasa visceral, ¿no? Bien, entre los fármacos de este tipo tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona, de las cuales la más usada es la pioglitazona, ¿ya? Como pueden ver acá, disminuye la aterosclerosis, disminuye eventos cardiovasculares. Pero mucho cuidado, que en insuficiencia cardíaca no se podría usar porque es un fármaco que aumenta la retención de líquido, ¿ya? Por lo tanto, en casos de un paciente con fracción de eyección reducida y una diabetes, sería contraproducente usar la pioglitazona, ¿no? Ahora, hay una controversia hace muchos años en el sentido de que la pioglitazona producía cáncer de vejiga. Y en este estudio, en este metaanálisis, ya se demostró, ¿no?, en función de evidencias clínicas, que el riesgo de cáncer de vejiga tenían que más o menos tomar 38.8 miligramos entre 1 a 2 años, ¿no?, todos los días. Actualmente la pioglitazona se usa solamente 15 miligramos, ¿ya? Entonces se podría decir que es un fármaco seguro. Vayan verdades, y ahora están saliendo nuevos medicamentos que vamos a ver en un momento, que prácticamente ya están destronando o están desplegando al uso de estos fármacos. Luego tenemos los moduladores de las células beta del páncreas, ¿no? Todos creo que ya conocemos, incluso en la práctica, en los seminarios, las sulfonilurias, ¿verdad? Aumenta la insulina, aumenta la somatostatina, disminuye el glucagón, ¿no?, excepto la glimepirida, natelinida. Algo muy interesante y bueno es que disminuye la hemoglobina glicada hasta el 2%, ¿no?, incluso mucho mejor que la metformina. Tradicionalmente teníamos los de primera generación que ya están descontinuadas, tenemos los de segunda generación, ¿no?, glibenclamida, glimepirida, glicacida, ¿no? Se usan cuando, por ejemplo, el paciente es resistente o no tolera la metformina, ¿no?, todavía se usan en este caso, ¿no? Tenemos las no sulfonilurias, en este caso la rapaglinida, la nataglinida, ¿ya? Estos fármacos, si bien es cierto, fíjense aquí, su duración es bastante cortita, su duración es de 1 hora, su pico es a la hora y dura de 4 a 5 horas. En este caso, estos fármacos más que nada se usan para los pacientes que después de los alimentos no pueden, o sea, su nivel de glucosa siempre es elevado, ¿ya? Entonces, como este es un fármaco que se absorbe rápido y que se toma incluso antes de los alimentos, entonces la rapaglinida o la nataglinida se puede usar para esos casos, ¿no? También pueden ser usados en algunos pacientes que, por ejemplo, trabajan por la noche, ¿no? En la noche o de madrugada, mejor dicho, ¿no? En la madrugada siempre también puede haber ingesta de alimentos, ¿no? Y para prevenir picos de glucosa, entonces 30 minutos antes se toman estas no sulfonilurias. En ambos casos, las de primera, segunda y las sulfonilurias, siempre hay un incremento de peso
Lo más común en los de la segunda generación, primera generación es la hipoglicemia, pues, ¿no? Los análogos de amilina no lo podemos dejar de lado, aunque cada vez está siendo menos usado, pues, ¿no? Esto es como un coadyuvante a la insulina, ¿no? La amilina se secreta en las células beta del páncreas junto con la insulina, y lo que va a hacer es pues ser un freno de la insulina, ¿no? Entonces los análogos de amilina cumplen esa función, ¿no? Pero cada vez están más en desuso, por ejemplo, porque ahora ya tenemos disponibles los fármacos, los análogos de incretina, ¿no? Muy bien. Bueno, el eje incretínico, para empezar, los inhibidores de la dipeptidpeptidasa. Como saben, estos inhibidores, ¿no?, inhiben a las hormonas incretinas. Por lo tanto, si inhibes a estos inhibidores, vas a tener más hormonas incretinas, ¿no? Estos fármacos, a ver, obviamente, si los comparamos con los análogos de incretina, su efecto es mucho menor, ¿no? Fíjense, incluso su control de hemoglobina glicada es bastante bajito, ¿no? De 0,6 a 0,7, ¿no? Sin embargo, en la hiperglicemia leve, ¿no?, en adultos con diabetes mellitus post trasplante de órganos, ¿no?, hay evidencia tipo A, ¿no?, de que son fármacos buenos en ese sentido, o seguros también. La ventaja de estos fármacos es que se administran por vía oral y es el costo, pues, ¿no? Entonces, obviamente, para el hospital, para el paciente, es un fármaco que todavía se usa, obviamente junto con los inhibidores SGLT2, con la metformina, con la pioglitazona, ¿no? Hacen una sinergia y pues controlan el nivel de glucosa. Bien. Con respecto a los agonistas, receptores del GLP-1 y del GIP, en primer lugar, recordemos que la secreción del GLP-1 se da a nivel de las células L del intestino, ¿no? Y los GIP se secretan en las células K del intestino. Ahora, ¿y dónde están los receptores, ¿no? Los receptores, por ejemplo, para el GLP-1 están en las células beta del páncreas, en el intestino, en el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Mientras que los receptores para la hormona GIP están en las células beta del páncreas, en el tejido adiposo, en el tejido óseo, a nivel cardiovascular y en el sistema nervioso central. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, que la hormona incretina, el GLP-1, ¿ya?, es la que tiene un efecto, digamos, es el que tiene el efecto principal, ¿no? O sea, esa es la hormona que se dispara al momento que se ingiere, por ejemplo, carbohidratos, ¿no? Y un regulador del GLP-1 viene a ser el GIP, ¿no? Entonces, las dos hormonas en realidad coexisten, ¿no? Y como podemos ver aquí dentro del rol, ¿no?, por ejemplo, el GLP-1 aumenta la estimulación de la insulina, ¿no? El GIP también le ayuda a la estimulación de la insulina. Sin embargo, con el glucagón, ¿no?, en el caso del GLP-1, pues al aumentar insulina, pues va a disminuir drásticamente el glucagón. Pero para eso está el GIP, ¿no? Que el GIP en este caso aumenta el glucagón, en este caso para evitar la hipoglicemia. Con respecto al vaciado gástrico, ¿no?, el GLP-1 pues permite un retraso severo y por lo tanto disminuye o induce a la saciedad, o sea, disminuye el apetito, ¿no? En cambio, el GIP no tiene mucho efecto a ese nivel. En el tejido adiposo, más bien, el GLP-1 no tiene gran efecto, pero el GIP sí, ¿no? Tiene una acción directa. Promueve
el flujo sanguíneo y el depósito lipídico saludable. Quiere decir que el chip lo que va a hacer entonces es lo mismo que hacía la pioglitazona, ¿no? Similar. Va a remover toda la grasa visceral y lo va a llevar hacia, en este caso incluso, ¿no? Hacia la eliminación. A nivel de los huesos, en este caso el GIP tiene una reducción de la resorción ósea, ¿no? Y en cuanto a los eventos adversos, pues lo más común en el GLP-1 son las náuseas, el vómito, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las dos hormonas y sus receptores coexisten en diversos órganos, como ya mencionamos acá. Sin embargo, ¿no? A la actualidad nosotros tenemos fármacos aprobados, ¿no? Para el uso, análogos del GLP-1, ¿no? Y hace poco también ya fue aprobado un análogo, ¿no? Que prácticamente activa, o en este caso, claro, activa los dos receptores, ¿no? El GLP-1 y el GIP en conjunto. Aquí hay una paradoja. Esta es una célula beta del páncreas, ¿no? Solamente para ver la paradoja que existe acá. Cuando se activa el GIP, ¿ya? Lo que hace el GIP es inactivar a los receptores del GLP-1. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto, no? Y se demuestra en el páncreas, ¿no? Que el GLP-1, su actividad va a estar en función a la activación del GIP. Entonces, ya en las estrategias para regular el peso, en este caso, ¿no? Mediante los agonistas del GLP-1 y del GIP, se están logrando, ¿no? Grandes avances. Solamente con los análogos del GLP-1, ¿no? Por ejemplo, la esenatida, la liraglutida, la semaglutida, ¿no? Tenemos una disminución de la hemoglobina glicada, ¿no? Hay una disminución del riesgo cardiovascular, hay una disminución de las complicaciones renales y disminución del peso del 5 al 15%, ¿no? Tenemos, en este caso, ya los nuevos fármacos, en este caso la tirzepatida, que es un coagonista, ¿no? Tanto del GLP-1 y del GIP. Y como pueden observar aquí, su disminución de la hemoglobina glicada es mucho mejor, ¿no? Y el peso inclusive es mucho mayor que solamente los agonistas GLP-1. Entonces quiere decir que el coagonismo al final pues es una ventaja, porque como ya mencionamos anteriormente, coexisten esas dos hormonas y ambos receptores. Su vía de administración es subcutánea. Sin embargo, el análogo del GLP-1, la semaglutida, ya existe por vía oral, ¿no? Y eso hace de que sea más accesible y por lo tanto la población pues lo consume con mayor facilidad. Fíjense acá, lo más frecuente que puede ocurrir con estos fármacos, ¿no? Las náuseas, los vómitos, el estreñimiento y la diarrea. Los poco frecuentes son la pancreatitis aguda, obviamente, por una disminución drástica del tejido adiposo, ¿no? La colestasis, la colestitis, la gastroparesia y el tumor tiroideo. También se ha visto que, aparte del agonismo del GLP-1, de los GIP, también ser un agonista del glucagón también es una ventaja. Entonces hay fármacos que ya están próximamente a salir que son los famosos triagonistas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Nuevamente, farmacovigilancia. Fíjense acá, si bien estos fármacos o la ciencia ha avanzado de tal manera que se ha tratado de simular, ¿no? El metabolismo, se ha solucionado el problema metabólico de la diabetes y la obesidad, pero a nivel de eventos adversos, lamentablemente se están viendo diversos casos, ¿no?
Por ejemplo, en el cerebro tenemos la encefalopatía de Wernicke, que es un caso prácticamente que no se veía en el caso del alcoholismo, ¿no? Disminución de la vitamina B1. En la piel y el rostro, ¿no? Tenemos reacciones en el sitio de inyección, y no solo eso, sino también la hiperlaxitud cutánea, ¿no? O como ya le conocen ahora, ¿no? La cara de Ozempic le dicen, ¿no? Cuando se caen todas las fases porque hay una disminución de peso bastante brusca, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Hay un riesgo, ¿no?, de retraso del vaciado gástrico. A nivel del páncreas y vesícula, pancreatitis aguda, colelitiasis, ¿no? A nivel del sistema reproductivo, en las mujeres postmenopáusicas hay un abundante sangrado, porque recuerden que en el tejido adiposo también hay hormonas, ¿no?, que regulan los estrógenos en las mujeres. A nivel del riñón hay un riesgo del daño, ¿no?, por la deshidratación severa. La única ventaja que se pudo evidenciar en la farmacovigilancia es a nivel del corazón, ¿no?, un perfil de seguridad cardiovascular adecuado. Bien, ya para terminar, tenemos los inhibidores del SGLT2. Como también sabemos, estos actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, bloqueando la reabsorción de glucosa, ¿no? Y por lo tanto se elimina la glucosa por la orina, ¿no? Estos fármacos a lo largo del tiempo han dado muchos resultados beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, han disminuido el riesgo cardiovascular. Como estos fármacos eliminan glucosa y también eliminan sodio, entonces se ha visto que es útil en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no?, insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en un paciente, por ejemplo, ¿no?, con fracción de eyección reducida, es muy útil. También se ha observado un efecto renoprotector, ¿no? Y la pregunta es ¿cómo? Es que también hay evidencia de que no solamente elimina la glucosa, o sea, bloquea los SGLT2, sino también, similar a la metformina, también es un fármaco antiinflamatorio, ¿no? Obviamente esa evidencia clínica todavía no la hay, pero en evidencia preclínica sí, se ha demostrado que es un fármaco antiinflamatorio. Lo único, la desventaja es que disminuye la hemoglobina glicada, no es tanto como la metformina, por lo tanto se puede asociar con metformina, disminuye la albuminuria, disminuye el peso. Efectos adversos, lo más frecuente es la cetoacidosis euglucémica, ¿no? Muy bien. Bueno, principalmente eso es lo que les quería comentar. Luego ya el colesevelam, pues es un secuestrador de ácidos biliares, obviamente ya es un coadyuvante, ¿no? Y la carbosa, que inhibe las enzimas pancreáticas, ¿no?, y la enzima glucosidasa intestinal, pues obviamente que va a disminuir la absorción de glucosa como tal, ¿no?, que son complementos prácticamente, ¿no? Muy bien, chicos, lamentablemente ya no nos da más tiempo. Muchas gracias.